Buenas tardes. Vamos a empezar un nuevo proyecto hacia un paradigma de la complejidad. Vamos a meternos un poco en el pensamiento complejo, promover el pensamiento complejo que bordea con el paradigma de la complejidad, pero lo vamos a abordar siguiendo a algunas propuestas de Edgar Morin, ¿no? Vamos a verlo como una especie de introducción al pensamiento complejo, pero como lo entiende Edgar Morin, ¿no? Que tiene muchísimos libros, Introducción al pensamiento complejo, El método, que son varios tomos, Paradigma perdido, entre muchos otros libros, ¿no? Y tiene algunos libros relativos a la educación que examinaremos posteriormente. Este va a ser una especie de introducción, tomando en cuenta el pensamiento complejo de Edgar Morin, para pensar la educación, pero la educación desde la perspectiva no meramente racional, como luego se aborda, sino tomando en cuenta la locura, la razón y el arte, ¿no? Eh, que como vamos a ver ahorita, nos va a llevar justamente al problema del pensamiento complejo. Digamos, seguimos esta indicación de Edgar Morin que dice, habría que sustituir al paradigma de la disyunción, reducción, unidimensionalización, o esto, aquello, y reducir el todo a esto pequeño, que es una sola dimensión. Habría que sustituir eso por un paradigma de distinción, conjunción, que permita distinguir sin desarticular, asociar, sin identificar o reducir. Entonces, vamos a tomar esta idea como un proyecto, ¿no? Como un proyecto del propio pensamiento complejo. Entonces, lo que vamos a hacer es una introducción que promueva el pensar, desear, fantasear la complejidad. Eh, para enloquecer, para pensar y filosofar racionalmente, o para fantasear y hacer arte, es necesario cuestionar y autocuestionarse, plantearse problemas importantes, formular preguntas radicales, abrir las interrogaciones ilimitadas, dialogar y argumentar. Algunas de estas preguntas, de estas aperturas de interrogaciones ilimitadas, puede ser cómo pensarnos como seres complejos. ¿De dónde venimos? ¿De la razón o de la imaginación y del deseo? ¿No? Esa sería una cuestión que debiéramos hacernos, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos saber si somos a la vez racionales e imaginativos, calculadores e irracionalmente deseantes y apasionados? Hay que irnos asumiendo de esa manera, ¿no? O sea, jaloneados por dos fuerzas, ¿no? Por las fuerzas de las pasiones, el corazón, por la fuerza de el pensamiento, pero ahí en el cerebro están las emociones, están los pensamientos, están los deseos, está la imaginación y estamos jaloneados en contradicción, desgarrados porque eso somos, ¿no? O más bien, ¿quiénes somos? ¿Qué somos los seres humanos? Hemos demostrado ser animales racionales o hemos probado ser animales locos, excesivos, con una fantasía desbordada, irracionalmente emotivos. ¿A dónde vamos y qué podemos esperar a estas alturas de la historia si negamos y reprimimos nuestra vertiente irracional de mente imaginativa y afectiva, inadaptada, emotiva? ¿No será mejor que las que tenemos que asumir esta parte, no necesariamente oscura, también puede ser muy luminosa,
pero en todo caso que nos da una perspectiva más compleja de nosotros mismos. La filosofía y las ciencias apuestan por la razón, aunque la critiquen y resientan la pérdida de sentido. La religión apostó por el mito, conservando un sentido que no puede sustentar de modo racional. Muy bien, la filosofía y la religión, pero ¿y el arte? ¿Qué papel tiene el arte en este juego de pensamientos, creencias, sentidos, facultados y tentativas para comprendernos? Bueno, eso es un poco lo que vamos a examinar, ¿no? La locura, la razón y el arte, ¿no? Eh, ese va a ser el tema de esta plática, ¿no? Que va a tener las siguientes partes. Vamos a empezar con el animal loco. Ahí vamos a inspirarnos en un pensador, un amigo de Edgar Morin, muy cercano a él. No compartieron exactamente todo el pensamiento, se retroalimentaron, que es Cornelius Castoriadis, ¿no? Un pensador sobre que el cual también habría que volver. Ya lo haremos posteriormente, ¿no? Y luego ya nos iremos con Edgar Morin y esta idea de que somos Homo sapiens demens, pensantes y dementes, lógicos e imaginativos, ¿no? Y cómo nuestro pensamiento se divide en un pensamiento regido por el logos y en un pensamiento regido por el mitos, ¿no? Luego ya veremos la relación entre ciencia, mito y arte, ¿no? Ahí está un poco, ¿no? Razón, eh, locura y arte, ¿no? Y veremos las dos vertientes del arte en la época moderna. Sí, este es un poco el camino que vamos a seguir. No va a ser muy largo. Partimos entonces de esta idea potente, poderosa de Cornelius Castoriadis, que se pregunta de dónde venimos, qué no somos, ¿no? Y contra lo que él llama la equivocada tradición del pensamiento occidental, eh, él parte de lo siguiente, y yo lo asumo, ¿no? En este sentido sigo a Cornelius Castoriadis, ¿no? El ser humano es un animal loco e inepto para la vida, y lo es debido a su imaginación desenfrenada y disfuncional, y esto lo ha afirmado y argumentado el filósofo y psicoanalista Cornelius Castoriadis, ¿no? Psicoanalista es importante esto porque él penetra también en la vida inconsciente y justamente metiéndose, reconociendo esa vida inconsciente, los deseos, las fantasías, la imaginación, eh, entonces va descubriendo la potencia del pensamiento imaginario, el pensamiento creativo también, pero el pensamiento también loco, de mente, que tenemos los seres humanos, ¿no? Eh, para este pensador radical, Cornelius Castoriadis, el ser humano no se define por la razón. La razón incluso es un producto tardío, va a decir él, ¿no? La razón va a surgir cuando empieza propiamente la filosofía, con sus cuestionamientos, con su intento de dar respuesta racional a esos cuestionamientos, y sus tentativas de ir elaborando modelos de racionalidad, ¿no? Pero eso es posterior. Lo eh, primario, lo que primero surge en el ser humano, es la imaginación desbordada, ¿no? Entonces se define al ser humano no por la lógica o lo racional, sino por su potencia imaginaria, que incluso es una potencia tal que instituye a las propias sociedades con sus significaciones imaginarias, ¿no? Vivimos en sociedades instituidas por significaciones imaginarias, ¿no? De hecho, son significaciones imaginarias las que nos definen cuando tratamos de buscar nuestra identidad, ¿no? Eh, en ese sentido, vivimos una especie de matrix cultural, encerrados en una serie de significaciones que han brotado de la imaginación creativa del ser humano, en las que vivimos encerrados. Y en ese sentido, animales locos
animales locos con una locura compartida, ¿no? Porque digamos que nuestra locura necesita ser fabricada socialmente para que podamos sobrevivir como especie, ¿no? Y la socialización nos obliga a sublimar en los términos que culturalmente están definidos y nos van imponiendo un lenguaje con todos los significados que tiene un lenguaje y una lógica social, ¿no? Nos vamos centrando, nos vamos definiendo justamente en una institución imaginaria de la sociedad, ¿no? Institución, creación imaginaria porque viene de significaciones imaginarias creadas por el propio ser humano, ¿no? Y sí, gran parte de esas significaciones imaginarias están ligadas a los mitos, a las religiones, a las leyendas, pero también pueden ser significaciones imaginarias de mentes locas como, por ejemplo, las que sostienen al propio capitalismo. El capitalismo pretende romper, o la ideología capitalista pretende presentarse como una forma de pensamiento que ha roto con todos los mitos, pero al mismo tiempo se instituye con otro gran mito, con otra gran locura, ¿no? Una locura incluso más peligrosa que las anteriores, ¿no? La locura de poder producir de manera ilimitada sin comprender, esta es la locura, no lo ve, que los recursos naturales de la biosfera son limitados. Esta es la gran crisis que estamos viviendo el propio capitalismo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el capitalismo se instituye con estas significaciones imaginarias, con la idea de la producción y el consumo ilimitado, ¿no? A finales del siglo XX ya había avisos de que no, esto es una locura, esto no funciona, ¿no? Eh, ya había grandes cuestionamientos, ¿no? Los límites del crecimiento, ese libro que, digamos, trata de romper la locura. No lo logró, ¿no? No basta que un libro lo advierta para acabar con esta locura del capitalismo, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Digamos, podemos irnos, no sé, a la sociedad azteca, instituida también imaginariamente, ¿no? Hay incluso, sabemos quienes instituyen la idea de que los aztecas son el pueblo del sol y tienen una misión que cumplir, ¿no? Igual el pueblo judío y particularmente los sionistas con esta locura que actualmente tienen, ¿no? Una locura que ellos son incapaces de cuestionar porque es la locura que los define, ¿no? Entonces, el ser humano, un animal loco, ¿no? Un animal loco porque, digamos, cualquier niño, cualquier niño no nace judío, no nace musulmán, o no nace católico cristiano, no nace azteca, ¿no? En realidad son socializados y al ser socializados de determinada manera en una cultura, se le imponen a los niños un imaginario social que les impide cuestionar, reflexionar, criticar, pensar, imaginar más allá del propio imaginario en el que están encerrados, ¿no? En ese sentido, insiste Cornelius Castoriadis, que toda sociedad impone entonces esta lógica social, esta manera de pensar al mundo, ¿no? Entonces, eh, por eso decíamos, ¿no? Que es una lógica que cierra las preguntas, las reflexiones, incluso las fantasías, ¿no? Para que todo ello, todo nuestro pensamiento se vaya ajustando, se vaya conformando a la sociedad establecida, sea funcional a la sociedad establecida, ¿no? Em, Tal vez por eso también Cornelius Castoriadis, en uno de los diagnósticos de el mundo contemporáneo, culturalmente,
¿no? Ideológicamente o en el imaginario, él definía la época en la que vivimos, la época del conformismo y la estupidización generalizada, ¿no? Y no, no es que los seres humanos de pronto les brote el conformismo o se vuelvan estúpidos porque hay algún desgaste, ¿no? En la humanidad, no. Son las formas de socialización que esta sociedad en la que vivimos, esta locura capitalista en la que vivimos, pues nos va socializando y nos van poniendo este tipo de ideas, ¿no? Entonces, esto es importante porque se cree que el pensamiento crítico, la imaginación, la creatividad puede surgir de manera personal, ¿no? Con un esfuerzo personal, ¿no? En realidad supone un enorme esfuerzo de crítica al mundo instituido y al imaginario que nos han instituido y que nos han conformado, que nos define incluso nuestra identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es el ser humano? Un animal loco, pero ¿cuándo empezamos a liberarnos de esta locura, no? Cuando aparece un pensamiento que cuestiona, que reflexiona, que abre las interrogaciones ilimitadas, que abre la propia imaginación, que rompe con las verdades sagradas, reveladas, incuestionables, que rompe con los mitos. Bueno, Cornelius Castoriadis, griego él, va a decir que ese pensamiento surge propiamente con la filosofía y particularmente con la filosofía griega, ¿no? Eh, Puede que otros pensadores también hayan tenido esta potencia de interrogar, de cuestionar las verdades sagradas, pero sin duda en Grecia es una fuerza importante, no es el inicio de la discusión, no es un pensador, son muchos pensadores que de inmediatamente entran en una discusión sobre las interrogaciones ilimitadas, cuestionando prácticamente todo, ¿no? Por eso la filosofía en realidad es un diálogo, no son sistemas, ¿no? Es un diálogo en la búsqueda del saber verdadero, bueno, bello, que está al mismo tiempo inventando formas de racionalidad, ¿no? Entonces, el pensamiento libre y la propia liberación de la fantasía del imaginario tienen que ver con el surgimiento de la filosofía, o por lo menos con una actitud filosófica, ¿no? De cuestionar todo, reflexionar por sí mismo, abrir las preguntas ilimitadas, algo mucho más difícil que es romper con las verdades heredadas, sagradas, reveladas, con los mitos y entonces entrar en un diálogo con otros que pueden ser algunos pensadores muertos o vivos, pero en ese sentido una actitud filosófica, ¿no? Eh, y justamente con este surgimiento de un pensamiento libre y un pensamiento que libera la propia fantasía, es necesario para entender la propia complejidad, ¿no? eh, digamos, la filosofía auténtica no solo cuestiona, reflexiona, intercambia razones, busca la sabiduría, ¿no? También va creando nuevas figuras, modelos imaginarias de comprensión, de inteligibilidad, sujetas al control de la reflexión. Por eso la filosofía es un pensamiento que abre interrogaciones, que reflexiona, que dialoga con razones y al mismo tiempo está imaginando nuevos modos racionales de ver la racionalidad, ¿no? Es decir, no hay un único y definitivo modelo de la racionalidad, ¿no? Se ve que todavía no somos lo suficientemente racionales todavía en el siglo XXI, ¿no? Andamos cuestionando esos modelos de racionalidad, andamos cuestionando una ciencia dominadora, estamos cuestionando también ciertas disciplinas abstractas con pretensiones universales desligadas de contextos y de cualquier elemento práctico, ¿no?
estamos en este debate todavía con la propia racionalidad, porque no hay una racionalidad establecida, ¿no? Eh, bueno, primer punto, ¿no? Eh, en ese sentido, el ser humano como un animal loco, pero un animal loco que puede en algún sentido cuestionar su propia locura, ¿no? Y esto nos lleva a, ya me imagino yo un diálogo entre Edgar Morin y Cornelius Castoriadis, ¿no? Cornelius Castoriadis insistiendo en esto del animal loco, pero un animal loco que llega a crear formas de razón, de pensamiento racional. Y Edgar Morin entonces pensando que el ser humano en efecto tiene una parte loca, pero también tiene una parte pensante, ¿no? Es un sapiens demens, pensante y demente, lógico e imaginativo, ¿no? Que esa va a ser la idea eh, potente que tiene Edgar Morin para entender al ser humano, ¿no? Cuestiona esta idea del definirnos como homo homínidas, sapiens sapiens, ¿no? Pensantes, no definirnos solo por el pensamiento, ¿no? eh, Verlo en ese sentido más complejo, ¿no? Vernos también, a reconocernos en nuestra parte demens. En nuestra parte demens tiene que ver evidentemente con lo imaginativo, que puede partir la realidad, con lo emotivo, con lo sentimental, eh, como elementos que son parte constituyente de nuestro ser, ¿no? Eh, y que también tenemos un pensamiento representativo con su lógica, que llega a ser sistemas, con su rigor, pero somos, muy bien, somos pensantes, somos sapiens, racionales, pensantes, lógicos, ¿no? Pero también tenemos esta otra vertiente, demens, ¿no? En ese sentido, el ser humano, un animal que está loco, pero que también está cuerdo, ¿no? Una contradicción, una complejidad en todo caso, ¿no? Por eso la insistencia de Edgar Morin de no pensar eh, excluyendo, ¿no? No tener un pensamiento disyuntivo, sino un pensamiento conjuntivo que nos lleve justamente a la complejidad, a pensarnos de manera más compleja, ¿no? Eh, y en este sentido, sapiens demens, ¿no? Eh, ¿En qué sentido, digamos, la parte demens, ¿no? Eh, Humana, la parte loca, ¿no? Bueno, dice Edgar Morin, ¿no? Hay que reconocer que en el ser humano existe una afectividad intensa e inestable, ¿no? Que sonríe, ríe, llora, es ansioso, está angustiado, es un ser egoísta, es un ser que ebrio sin necesidad de tomar alguna sustancia, ¿no? Estático, extático, violento, furioso, amoroso, y puede pasar en un segundo de una actitud así a otra, ¿no? En un segundo puede ser egoísta y en otro segundo puede ser eh, un ser altruista, ¿no? Puede estar riendo y inmediatamente empezar a llorar o estar llorando y riendo, ¿no? Eh, entonces, incluso si nos comparamos con otros animales que conocemos, algunos animales no humanos domésticos, por ejemplo, vemos que son mucho más equilibrados, digamos, más estables, menos intensos que el propio ser humano, ¿no? Eh, y además de esto, somos un ser invadido por la imaginación, ¿no? Un ser que, por ejemplo, tiene claro que va a morir, ¿no? Tiene claro, tenemos mil experiencias de que los seres vivos mueren, ¿no? Pero al mismo tiempo no puede creer en ella, la niega, ¿no? Niega, niega la muerte, ¿no? Se inventa vidas más allá de la muerte, se inventa cielos, se inventa infiernos y se las cree. Se las cree y no se las cree al mismo tiempo, ¿no? Segrega la magia, segrega el mito, ¿no? Eh,
estamos poseídos por espíritus, por los dioses, nos alimentamos de ilusiones y quimeras, somos seres subjetivos con esta interioridad eh, que tiene relaciones con el mundo objetivo que son siempre inciertas, ¿no? Digamos, nunca conoceremos a la realidad tal y como es, porque la conocemos desde nuestra subjetividad, ¿no? Y entonces estamos expuestos a la incertidumbre, al error, a la equivocación, ¿no? Además, somos seres excesivos, ¿no? Que generamos desorden. Eh, la ibris, ¿no? De los griegos, ¿no? Que era el mal. ¿Qué es el mal para los griegos? eh, pues la ibris, la desmesura, el romper todo, ¿no? En ese sentido, una ibris, que es esta locura con la que empezamos a romper todo, ¿no? Que es lo que justamente las tragedias griegas quieren exhibir, ¿no? Las tragedias griegas son enseñanzas de moderación de la ibris, ¿no? La propia ética griega es una ética que busca el equilibrio, ¿no? Que busca la estabilidad, que busca el orden, que trata de evitar los excesos, ¿no? Porque somos seres excesivos, ¿no? Y si llamamos locura a la conjunción de la ilusión, la desmesura, la inestabilidad, la incertidumbre entre lo real y lo imaginario, la confusión entre lo objetivo y lo subjetivo, el error, el desorden, pues hay locura en el ser humano, ¿no? Sin duda, ¿no? En ese sentido, Homo demens, ¿no? Homo demens, pero también Homo sapiens, ¿no? Sapiens demens, ¿no? Aunque a veces pienso que gana más lo demens que los sapiens, ¿no? Eh, y ¿cómo es posible que este ser loco sobrevive e incluso se impone en el planeta, ¿no? ¿Cómo logró sobrevivir un ser que consagra tanto sus energías en enterrar a los muertos, en embriagarse, en gozar, en bailar, en decorar, en realizar mitos y ritos, ¿no? ¿Cómo se impuso este ser inadaptado y fantasioso, confundido y desordenado, ¿no? Eh, bueno, pues por eso mismo, por inadaptado, porque es un ser que no se adapta a ningún ecosistema, se extendió por todo el mundo en unas pocas decenas de miles de años, ¿no? Por ser imaginativo logró sus importantes innovaciones técnicas. Por ser desordenado pudo crear nuevas formas de orden. Por ser como es, existe la ciencia, pero también existe el arte, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente parte, ¿no? Logos y mitos, ¿no? Que es el doble pensamiento de este Homo sapiens demens, ¿no? Eh, tiene la parte sapiens, el pensamiento sapiens ligado al logos, y la parte demens ligado a los mitos, ¿no? Y coexisten, interactúan, son complementarios, ¿no? Al mismo tiempo que tenemos la parte, digamos, lógica, racional, incluso científica, ¿cuántos científicos al mismo tiempo tienen la parte demens, mítica, religiosa, por ejemplo, ¿no? Eh, y justamente, digamos, separarlos, ¿no? Separar, no verlo, vernos solo como sapiens, perderlo demens, o verlo demens como algo extraño, ¿no? Que hay que encerrar, ¿no? Algo que no va con el ser humano, ¿no? Separarlos, separar esta idea de que somos esta conjunción, eh, si se quiere, compleja de Sapiens y Demens, bueno, pues nos impide comprender la complejidad real y la propia complejidad humana, ¿sí? ¿Qué es el pensamiento lógico, no? Bueno, es un pensamiento empírico, racional, lógico, ¿no? Basado en los hechos, que los piensa con rigor y les da una forma sistemática, ¿no? Es un pensamiento que va acumulando y organizando los conocimientos y va derivando incluso desarrollos técnicos, ¿no? Maneja signos que tienen un poder
indicativo, digamos, referencial, instrumental que separa y trata de ser objetivo. Es referencial, digamos, los signos que manejamos cuando somos racionales tienen referencias, remiten a algo determinado exterior. Por eso es un pensamiento pobre de significados, que se puede reducir a un concepto, ¿no? Por lo que se queda luego en el plano de lo prosaico, ¿no? En el plano simple que refiere hechos, ¿no? Nuestros conceptos refieren hechos, no hay mayor eh, misterio en ello, ¿no? Es un pensamiento que explica objetivamente, ¿no? Que da razones con conceptos, juicios bien determinados, con razonamientos rigurosos, de modo abstracto, pero es un pensamiento que no conmueve porque tiene una forma conceptual, incluso a veces formal y matizada y matematizada, que parcializa la realidad, ¿no? Aunque tiene la locura, este pensamiento lógico de pensarse como el verdadero y único pensamiento, ¿no? Ya muy cuestionado por otras formas también rigurosas, también con pretensiones racionales, pero no tan estrictas como las de como las de este pensamiento, ¿no? Eh, que también, por cierto, ya veremos posteriormente, ¿no? Por otro lado está el pensamiento mítico, ¿no? Que es un pensamiento imaginativo, simbólico y lógico, ¿no? Estos mitos que nos cuentan que a veces ni siquiera podemos examinarlos con cierto rigor, ¿no? Eh, Porque nos conmueven, porque nos dan sentido, porque nos significan, ¿no? Es un pensamiento que permite elaborar mitos y religiones y a veces darle un sustento a la magia, ¿no? Es un pensamiento que maneja símbolos, no tanto conceptos, ¿no? No tanto conceptos que refieren hechos determinados, ¿no? Más bien símbolos con un poder evocador y concreto que que unen, que no distinguen, ¿no? Por eso connotativo y no tanto denotativo, ¿no? Eh, y además no pretende ser objetivo, pretende ser subjetivo, ¿no? Pretende expresar la propia subjetividad humana, ¿no? Es un pensamiento autorreferencial y busca presentar, ¿no? No busca demostrar, ¿no? Busca presentar. Y por eso es pleno en significados, ¿no? Que pretende que se sienta, pretende apelar a algunas experiencias, ¿no? Y es irreductible a los conceptos. Eh, por eso muchas veces rebasa lo prosaico y a veces suena más a lenguaje poético, porque en efecto está en un plano más poético, ¿no? Es un pensamiento que comprende subjetivamente de modo concreto y por eso conmueve, porque tiene una forma simbólica que totaliza la realidad y le da sentido, ¿sí? Y por eso nos metemos en estos mundos imaginarios de locura social compartida, porque, digamos, nos sentimos más cómodos en este pensamiento mítico con sentido que en un pensamiento científico muy riguroso, pero frío y sin sentido, ¿no? Estos pensamientos se han opuesto muy claramente en la modernidad. Tal vez en otras épocas podían coexistir, aunque uno dominaba sobre otro, ¿no? Evidentemente el pensamiento mítico, simbólico, eh, dominaba sobre el pensamiento lógico, empírico, ¿no? Pero estos dos pensamientos se han vuelto como opuestos, ¿no? O es uno o es otro, ¿no? Escoge, ¿no? O te vas por el logos donde domina la disyunción, ¿sí? O sea, o eres logos o eres mitos, ¿no? Si eres mitos, no eres logos, ¿no? Y, digamos, domina aquí la disyunción, una cosa u otra, ¿no? También domina la convencionalización de las palabras, ¿no? Entender que las palabras son convenciones, sí, a ver, queremos que vengas a logos, pero te definimos a logos como el pensamiento riguroso, un pensamiento, tal vez tú no lo has entendido, pero esto es el logos, ¿no? O sea, empezamos a definir los propios conceptos, ¿no?
y desvalorizamos las imágenes, ¿no? Eh, Cosificamos las cosas, los seres y damos un tratamiento instrumental técnico a todos los objetos, ¿no? Porque estamos viendo objetivamente, ¿no? Desde nuestra subjetividad, lo demás se vuelve objeto para este pensamiento eh, donde domina el logos, ¿no? Y el mito, mientras tanto, en el mito no hay disyunción, ¿no? En el mito hay conjunción. Lo que se hace más bien es reificar las palabras, ¿no? Las palabras de pronto son sagradas, ¿no? Las palabras, los juicios, los mitos, los relatos, los cuentos tienen una fuerza, incluso a veces mucho mayor que la propia realidad, ¿no? Y evidentemente suponen imágenes, ¿no? Valoran más las imágenes, ¿no? Y las cosas no las ven, las cosas empíricas no las ven tan determinadas, ¿no? Eh, y hay un tratamiento a veces no instrumental, sino reverencial hacia el resto de los seres, ¿no? Eh, en fin, entonces son pensamientos que se han opuesto eh, en la propia modernidad, ¿no? Y claro, lo que se ha valorizado es el pensamiento en las escuelas en general, aunque, por ejemplo, en las escuelas, en la cultura, en ciertos niveles de conocimiento, se valora, pero eso no impide que el otro pensamiento sea popular, esté entre la gente, ¿no? Entonces, en el pensamiento de logos existe un fuerte control empírico exterior, ¿no? O sea, determinar que si los hechos, eh, si los juicios corresponden con los hechos, ¿no? O sea, no vamos a aceptar cualquier juicio, ¿no? El juicio tiene que tener un referente exterior para poder ser aceptado, ¿no? Para ser aceptado como verdadero. No cualquier cosa puede entrar como verdadero. Eh, y también tiene un fuerte control lógico, ¿no? Sobre todo sobre lo analógico y esta obsesión de volver todo objeto, ¿no? Eh, de volverlo objeto determinado, eh, con una identidad definida, que no fluye, que no cambia, ¿no? Eh, entonces, un pensamiento que controla eh, los juicios para que sean verdaderos, pero también la conjunción, las relaciones entre los juicios tienen que ser lógicas, ¿no? Coherentes, sin contradicción, bien ordenadas, ¿no? Y este es el pensamiento predominante, este es el que se quiere enseñar, ¿no? En cambio, en el pensamiento del mito dominan las relaciones analógicas entre los objetos, ¿no? En todo caso, lo que tenemos es analogías, digamos, un mayor peso de la analogía que de la propia deducción lógica, ¿no? Y una obsesión por volver todo, eh, digamos, eh, pansubjetivista, ¿no? Todo tiene interioridad, todo tiene vida, todo está conectado, ¿no? Eh, el pensamiento del logo se apoya en el método de la abstracción, generalidad para llegar a una esencia divorciada de la apariencia, ¿no? E incluso si puede formularlo de manera lógica matemática, mejor, ¿no? Mientras que en el mito se sustenta en la concretud, singularidad para llegar a la esencia. O sea, no hay una esencia divorciada de la propia existencia en este pensamiento, pero en el otro sí, en el otro sí, porque se ha llegado a una abstracción separada de lo concreto, de modo que ni se entiende a ese pensamiento por este grado de abstracción que ha tenido, ¿no? Entonces tenemos esta oposición muy claramente configurada en la propia modernidad, ¿no? Hay que romper con el pensamiento mítico, hay que adquirir una mayoría de edad y ser, digamos, seres con razón, guiados por la razón, ¿no? Es un poco el gran proyecto también de la propia modernidad, ¿no? Una razón universal, una razón eterna, una razón para todos, ¿no?
una razón en ese sentido que adquiere la forma científica y si adquiere la forma formal matemática, mejor, ¿no? Pero que ha roto definitivamente con el mito, ¿no? Entonces, es posible superar esta oposición entre logos y mitos. Estamos condenados a uno, a lo otro, a hundirnos en el mito porque el logos no nos deja satisfechos o hundirnos en el logos perdiendo todo lo que nos puede dar el mitos. Eh, y aquí nos vamos con el arte justamente, ¿no? Eh, Porque ambos pensamientos conviven y se influyen, ¿no? De modo que los mitos, por ejemplo, tienen cierta lógica, se van construyendo esos relatos de esas imágenes que se ven, que cobran mucho significado, pero con el paso del tiempo el relato se va hilando y va adquiriendo lógica, ya no tiene contradicciones, hay secuencia, hay deducciones, se va acomodando. Eh, y por otro lado, la ciencia también es poética, simbólica y evocadora, ¿no? Y hay que recordar que la ciencia también es producto de la imaginación humana, ¿no? Eh, no, o sea, entender que las ciencias son construcciones eh, que tienen componentes racionales, pero que también tienen enormes componentes imaginarios, ¿no? Y en ese sentido, la ciencia tiene también sus elementos poéticos, evocadoras, ¿no? Eh, Porque la imaginación está en los mitos y en la ciencia, ¿no? La imaginación nos puede hacer perder la realidad, pero la imaginación también nos puede ayudar a penetrar en la realidad, ¿no? Todos esos relatos de los científicos que a veces sueñan en, y los sueños son la solución a los problemas que tienen, ¿no? O que están imaginando, Einstein imaginándose viajando en rayos de luz, ¿no? O cayendo en ascensores, sin límites, ¿no? Entonces, la imaginación juega un gran papel en la ciencia y juega también un gran papel en el mito, ¿no? Pero son diferentes, sin duda, ¿no? El mito nutre al pensamiento, lo abre, sí, le permite ver cosas que el logos no vería, pero al mismo tiempo nubla el pensamiento, ¿no? Lo nubla porque pierde la realidad, ¿no? Este es el gran problema del mito, ¿no? En cambio, la lógica controla para que no pierdas la realidad, pero atrofia el pensamiento, ¿no? No puede ver lo que el mito de pronto logra ver, perdiendo la realidad, pero tal vez nos pueda ayudar a penetrar en la propia realidad, pero hay un control tan estricto del pensamiento lógico, del que viene del sapiens, que controla y atrofia el pensamiento, ¿no? Y en ese sentido juega un papel muy importante el arte porque el arte se libera tanto de los mitos como de logos, ¿no? A pesar de que los lleva unidos, ¿no? El arte es mitos y logos, pero logra superar a ambos, ¿no? El arte, por supuesto, es creación imaginaria, simbólica, evocadora, subjetiva y concreta, pero no toma sus propias creaciones como reales, ¿no? Sabe que son creaciones, ¿no? Pero en este juego creativo, imaginario, simbólico, evocador, no se deja atrapar por el mundo empírico y racional, al cual va reencantando y va trascendiendo, ¿no? Entonces el arte, eh, con esta potencia imaginaria, simbólica, no queda, no se vuelve mitos que pierde la realidad, ni tampoco se vuelven logos que atrofia el pensamiento, ¿no? El arte nutre al pensamiento sin perder el control del todo, ¿no? No lo atrofia, no lo nubla. Permite que se despliegue y aunque maneja ilusiones, ilumina nuevas realidades concretas y singulares, ¿no? El arte permite penetrar en la complejidad de la realidad y de la condición humana, ¿sí? Por eso, en un pensamiento complejo, tenemos que avanzar con el arte, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Eh, el arte es no solo revelación de nuestra propia complejidad,
sino es revelación de la complejidad del mundo social, pero también es revelación de la complejidad del propio mundo en el que vivimos, ¿no? Y ya para ir terminando, vamos a ver dos vertientes del arte en la época moderna, ¿no? Porque ya vemos que el arte entonces es conjunción de locura y razón, ¿no? De mitos y logos, ¿no? Eh, y no tanto como una síntesis superior y perfecta, ¿no? Una tentativa imaginativa y lúcida al mismo tiempo, ¿no? Que intenta unir y al mismo tiempo ir más allá del logos y del mitos, ¿no? A veces inclinándose más hacia el pensamiento imaginativo del mito, ¿no? Pero en ocasiones decantándose hacia el logos y su penetración en la realidad esencial, ¿no? Tal vez por eso es posible hablar de dos vertientes y dos concepciones del arte, ¿no? Una vertiente, el arte como creatividad libre y desinteresada, ¿no? Como un modo peculiar de simbolización cargada de significados, como sublimación de deseos inconscientes en objetos cargados de placer. El arte como placer, como diversión, como juego creativo e imaginativo, ¿no? Esta educación por el arte de Schiller, por ejemplo, ¿no? Que decía, tenemos que hacer una educación estética porque acaba de ver el fracaso de la Revolución Francesa y dice, no estamos listos para la libertad, ¿no? Necesitamos una educación que nos prepare para la libertad y esa educación tiene que centrarse en lo estético, pero lo estético como juego creativo, libre, imaginativo, ¿no? Como expresión libre de la interioridad humana, de los deseos, de los sueños, de las emociones, de las vivencias, ¿no? Y por cierto, también Schiller está pensando que solo en el juego libre y creador, digamos, las dualidades que tiene el ser humano, el bárbaro y el salvaje del que habla, pueden unirse, ¿no? Pueden llegarse a una síntesis superior, ¿no? Entonces, esta es una gran concepción del arte que tiene evidentemente toda una historia, ¿no? Pero hay otra concepción del arte, ¿no? El arte como conocimiento, ¿no? Aristóteles cuando piensa que la tragedia, esas tragedias, son revelaciones de la propia condición compleja humana, ¿no? Porque ahí se nos está develando lo esencial humano, pero sin divorciarse de lo aparente, ¿no? Digamos, lo universal, conjuntado en una individualidad, ¿no? En los tipos humanos, ¿no? El arte como conocimiento, como sabiduría y humor de lo incierto, ¿no? Como dice Kundera, ¿no? El extraño placer que proviene de la certeza de que no hay certeza, ¿no? Esto también está en el arte, ¿no? Los límites del conocimiento, ¿no? Y también crítica de las significaciones imaginarias de la sociedad establecida, ¿no? El poder cuestionar al propio mundo, ¿no? Y pensar otros mundos, ¿no? El arte en esta dimensión utópica, ¿no? Como ilusión y deseo de lo imposible posible, ¿no? Como utopía, pero también como ventana al caos, ¿no? Que es una, por cierto, también concepción de Cornelis Castoriadis, ¿no? El arte abre una ventana que nos permite ver el caos, el abismo, lo incierto, la muerte, la destrucción, ¿no? El caos, el desorden hacia el cual vamos inevitablemente, ¿no? Entonces, dos concepciones del arte que articulan esta dos maneras de pensar del ser humano, el logos, el mitos, los sapiens y los demens, ¿no? Y una primer conclusión que pudiéramos sacar es que de filósofo, poeta y loco todos tenemos un poco o un mucho. Y habría que cultivarlo, habría que cultivar tanto la parte de filósofo como la parte de poeta, como la parte de loco, ¿no? Bien articulados bueno, nos da mucho más potencia, ¿no? Y nos revela más lo que realmente somos como seres humanos, ¿no? El otro es que la creación artística es libre juego, pero que debe ser jugado por los adultos, ¿no? Es un juego de adultos, porque es un juego que se toma en serio, ¿no?
es un sueño despierto y es fantasía elaborada, trabajada con esfuerzo para objetivarse en obras de arte, ¿no? Y pensar que esto es una potencia que tenemos todos los seres humanos, ¿no? No es que haya algún genio que de pronto nació con algo muy peculiar, ¿no? Es algo que todos tenemos, pero que no se nos permite desplegar, ¿no? El arte es, por consiguiente, una actividad realizada por un Homo sapiens demens, creativo y capaz de ir más allá del doble pensamiento mitológico y lógico, ¿no? Eh, y por ello rescatar todo esto a partir de que nosotros somos seres creativos, ¿no? Este es lo que debiera estar en el centro de toda la educación, ¿no? Reconocer a los seres humanos como seres creativos y potenciar justamente esa creatividad, ¿no? ¿Seremos capaces de reinventar una conjunción emancipadora de arte, ética y política que libere a la imaginación y la reflexión crítica, al deseo de justicia e igualdad, a los sentimientos de compasión, solidaridad y generosidad para crear otro mundo posible que permita el florecimiento humano? ¿No sería esto muy importante en un enfoque de este tipo, ¿no? Además, darle un sentido mayor todavía, ¿no? Un sentido ético-político transformativo del mundo en el sentido de hacer un mundo mejor, ¿no? Eh, y creo que tal vez sea este uno de los principales retos educativos y pedagógicos, ¿no? Enseñar pensamiento complejo para nuestras escuelas, para nuestras relaciones humanas, para nuestras acciones colectivas, éticas, políticas, emancipatorias y liberadoras, ¿no? Y termino recordando a Pablo Freire, ¿no? Lucho por una educación que nos enseñe a pensar, no por una que nos enseñe a obedecer, ¿no? Y le agregaríamos, ¿no? Una educación que nos enseñe a pensar de manera compleja, de manera realmente humana, con estas dos vertientes que tenemos de sapiens y demens, ¿no? Entonces, con esto termina la plática y bueno, muchas gracias por haberla escuchado. Seguiremos con esta introducción del pensamiento complejo, revisando otras ideas, fuerza muy importantes de Edgar Morin y tal vez Matthew Lipman, algunos otros autores, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.